Estamos ya con el doctor Edwin Espinosa. Él es abogado constitucionalista, a quien quiero agradecerle su participación. Hoy día le hemos convocado para hablar sobre la coyuntura política. ¿Qué tal inicio de gestión gubernamental del partido político Perú Libre y de su presidente, el presidente de todos los peruanos, don José Pedro Castillo Terrones? Doctor Edwin Espinosa, muy buenos días y gracias por esta comunicación. Buenos días, Oscar. Qué gusto saludarte. Qué gusto también estar con ustedes, los amigos de Señal Alternativa. Un gusto, Oscar. Doctor, un comentario primero que quiero arrancarle. ¿Cuál es su opinión con respecto a este inicio de gestión gubernamental? Yo al inicio de esta edición comentaba que el gobierno, una de sus facultades es designar sus ministros, sus funcionarios de confianza del Estado, pero inmediatamente le ha llovido sobre mojado, es decir, no le perdonan el menor error y pareciera que quienes han perdido las elecciones quieren gobernar. ¿Cuál es su opinión de usted sobre esto? Bueno, esto tiene un antecedente, Oscar, y permíteme explicar. El antecedente pues, figura de que en la primera vuelta, el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, hoy presidente constitucional, sacó, digamos, en el orden de prelación 19%, mientras que la señora Keiko Fujimori, que es de Fuerza Popular, sacó 13%. Entonces pasaron los dos con esas cantidades a la segunda vuelta. En la segunda vuelta surgió el otro problema político y que tienes que siempre, digamos, poner en bandeja, ¿no? Fueron los extremos. Solamente hubiera sido que pasara Castillo con López Aliaga. Ahí hubiera sido la táctica mayor de todos los extremos. Pero de todas maneras, señora Keiko Fujimori es de extrema derecha. Sus medidas económicas, sus medidas sociales, siempre se ha dado por esa situación. Entonces vamos al segundo tema. En la segunda vuelta ha sido pues encarnizada políticamente. No ha habido incluso respetos al pacto ético. Si tú comprenderás, muchos y casi todos los candidatos han firmado el pacto ético que era de respeto, de llevar unas elecciones transparentes, limpias, diáfanas en el sentido político. Pero lamentablemente eso no se dio. Y se polarizó la opinión pública. Es decir, se ha polarizado en dos bandos, ¿no? Los de Castillo, que son, digamos, la izquierda radical, entre comillas, con la derecha fuerte, fulminante y siempre perseverante en la sociedad peruana, que es respetable también, pero se han creado dos bandos. Y sobre todo, ¿por qué? Porque la señora Keiko Fujimori inicia su coyuntura, digamos, en la segunda vuelta de rechazo a la elección del 6 de junio, al día siguiente, el 7 de junio, cuando da a entender la premisa de un fraude. Entonces, con esa situación, ha polarizado a sus partidarizados y simpatizantes en que no dan por concepto de que Pedro Castillo sea constitucionalmente, digamos, que tenga la primogenialidad de la idoneidad presidencial, porque la legalidad sí la tiene. Entonces, ahí es donde es el punto. ¿Y dónde termina? Que Pedro Castillo saca 51.2 contra 49.8. 34,000 votos de diferencia. Entonces, como tú comprendes, ha polarizado a la sociedad. Y igual hubiera sido si ganaba la señora Keiko, si hubiera nombrado al señor Héctor Becerril de primer ministro, o a la señora Rosa Bartra, o a la señora Marta Chávez le hubieran nombrado ministra de Defensa. ¿Me comprendes? O sea, existe la polarización del sector social en el Perú y político. Entonces, eso es lo que está marcando la agenda hoy en día. Más allá de las personas si son idóneas o no, eso lo vamos a tratar en un momentito. Estamos en la parte política, la introducción. ¿Qué quiere decir? Que ha dividido a la sociedad, no voy a decir entre buenos y malos, sino entre los que están con Castillo o los que están con la señora Keiko Fujimori. Entonces, este es el partir. Y por eso te vuelvo a repetir, ¿qué tal si la señora Keiko Fujimori llegaba al gobierno, al poder, y nombraba a la señora Rosa Bartra de primer ministro? O al señor Héctor Becerril. ¿Cómo hubiera reaccionado en los sectores medios o de izquierda en el Perú? ¿Te imaginas? Estarían las marchas. Sí. Doctor, pero dejando claramente establecido que esa es facultad legítima del gobernante de turno, designar
a sus ministros, designar a sus funcionarios de confianza, Confianza. Ujú. ¿no? Entonces, Sí, es una facultad que no tiene nada de ilegal. El así es. cuestionamiento viene ya por el antecedente. ¿Quién es quién? Claro, lo que pasa a ver, dos cositas. El profesor Pedro Castillo, para bien o para mal, ¿no? Tendrá que de repente enmendar algunos errores propicios, pero atiza un poco el fuego porque pone de primer ministro, por ejemplo, a una persona que nunca ha sido clara con sus disposiciones ante Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, eso es una situación que ha creado, pues, enarbolado nuevamente el calor político, ¿no? Ahora, lo que queda que este señor está en el cargo, quedan dos cosas, ¿no? O va al Congreso, que eso vamos a tratar porque tú me has pedido para ver la investidura política del primer ministro y sus ministros. Y la segunda, si el señor dice, bueno, para dar una mejor tranquilidad y sobre todo para que el presidente pueda tener, digamos, la coyuntura política desde el inicio de una etapa política, es decir, coyuntural, que es la constitución, a través del mandato constitucional, que es la presidencia de la República, le da la libertad y dice, renuncio, ¿no? Eso lo puede hacer también. Pero si el señor no renuncia, tiene que activar todos los mecanismos políticos y gubernamentales para llevar una agenda plena hacia el Congreso de la República, que es, vamos a tocar en esta segunda instancia. Es decir, que ya viene lo que es importante para lo que es el cambio de ministros, que se llama la investidura política dentro del procedimiento de control político. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque la Constitución es bien clara en este sentido y el artículo 130 de la Constitución es bien clara cuando te leo rápidamente, que es dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, plantea al efecto cuestión de confianza. Si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Pero como se ha dado dentro de la coyuntura de cambio de gobierno, el Congreso está constituido. Pero acá viene la segunda, que es concordante con el artículo 82 del reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, hay que decirle también a todos tus oyentes y televidentes, Oscar, el reglamento del Congreso es ley en el Perú. O sea, es ley constitucional en el Perú. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso basa todas las actividades políticas, funcionales del Congreso a través de la mesa directiva. Pero vamos a ver qué dice el artículo 82 del reglamento del Congreso de la República, que es parte de un proceso de control político. Entonces, ¿qué dice la investidura del Consejo? El artículo 82 dice lo siguiente: dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros debe concurrir, no dice posiblemente, no sé, debe concurrir, o sea, es un mandato, 30 días, tope, debe concurrir ante el Pleno del Congreso, reunido en periodo de sesiones ordinario o extraordinario, acompañado de los demás ministros acá vienen los apuntes políticos que los ciudadanos debemos saber. A, exponer la política general del gobierno. Es decir, el señor Bellido Ugarte va a llevar los lineamientos de la política general del gobierno. O sea, ¿qué cosa va a hacer el gobierno del profesor Pedro Castillo en el inicio de su periodo gubernamental? Luego, debatir la política general de gobierno. O sea, van a entrar pues a un debate amplio donde van a coordinar los portavoces parlamentarios cuánto van a dar cuántos minutos van a hacer para cada grupo parlamentario y luego cuánto van a girar para cada congresista para que pueda hablar plenamente y hacer sus inquietudes y sus preguntas. Luego va a venir el tercer punto, debatir las principales medidas que requiere su gestión. Aquí es donde va a ser digamos, el punto principal gubernamental. ¿Por qué? Porque ahí va a entrar a tallar todo lo que el presidente ha emitido en el Consejo, en el discurso presidencial que asumió el 28 de julio. Claro, el Cuando mensaje dijo, presidencial. efectivamente, cuando dijo, por ejemplo, que las rondas van a asumirse a la ayuda de la seguridad ciudadana. Entonces, el ministro del Interior o el Ministerio de Defensa o
inclusión social, van a tener que dar planteamientos cómo los van a incluir, cómo va a ser la parte política, si es que se va a dar de acuerdo a un estipendio económico o simplemente va a ser de apoyo. Entonces, a ese van a ser las políticas. Después puede venir lo que también ha emitido el presidente. Ha dicho que mensualmente les va a dar o bimestralmente no va a ser ya 250, sino va a ser 500, por ejemplo, a los pensión 65. Entonces, esos proyectos tienen que ser debatidos y formulados. ¿Para qué? Para que sean la línea de la política general del gobierno, así como en justicia, así como en derechos humanos, así como en producción. Por ejemplo, dijo la vía, va a haber de Tumbes a Tacna, la vía férrea. Igualito ha dicho también de la sierra, ¿no? Que va a ser desde Huánuco hasta Cusco. Perfecto. ¿Eso cuánto le va a costar al Estado? ¿En cuánto tiempo lo piensa hacer? Todo eso tiene que ser debatido porque va a ser ejes de la materia política de este gobierno. O sea, eso es lo que va a requerir que el señor Bellido tiene que lanzar puentes y estructurar con todos los demás partidos políticos a efectos de coordinar y de poder ser bien llevado, porque a eso se requiere que el primer ministro va a entregar el texto de todas estas exposiciones a cada uno de los 130 congresistas. Es decir, cada congresista va a tener el documento del planeamiento político y plan de gobierno del profesor Castillo. Entonces, doctor, una pregunta puntual. Bajo el criterio de lo que usted está explicando muy bien, ¿sería conveniente en estos momentos que de verdad es una crisis política la que vive el país, de repente tomar la decisión que el gabinete ministerial se presente al Congreso? Claro, por eso es que le dan plazo 30 días, porque como pero no esperar los 30 días. Claro, pero no acá hay un problema. Sino presentarse. Oscar, el problema mayor que tiene este gobierno, más allá de lo que el nombramiento del señor Bellido Ugarte, te voy a decir cuál es. Que recién hace 2, 3 días, recién hay transferencia. Ya me estás entendiendo. O sea, 2, 3 días recién le han entregado. El 28 de julio han asumido, pero recién la transferencia está desde el 26, 25 de julio. Y el 25 de julio, pues, no se hace toda la documentación, no se tiene todos los lineamientos. Los técnicos que van a perfilar no están inmediatamente tras bambalinas y salgan a actuar. Tiene que ser soterrado, ver si es el manual de organización de funciones, quién va a ser la persona que hace proyecto, que ya tiene delineado el proyecto. Entonces, todo eso requiere por lo menos 10, 15 días mínimo. Entonces, te aseguro que el primer ministro va a tener que estar adecuadamente y en 15 o 20 días debe estar llegando al Congreso previo pedido al presidente del Congreso para que emita su, digamos, su concurrencia al Congreso y exponer el plan de gobierno, el plan político, el plan digamos, de medidas que requiere su gestión. Entonces, bajo ese concepto, Oscar, yo te entiendo, pero lamentablemente este gobierno recién tiene 3, 4 días, recién, incluso mañana va a cumplir una semana de recién asumido el presidente constitucional. Entonces, las transferencias se están dando recién. Si tú ves ayer, por ejemplo, el ministro de Salud ha hecho públicos la entrega del despacho al nuevo ministro. Igualito ha sido en varias gestiones. Por ejemplo, la ministra de Inclusión Social, que es la doctora Dina Boluarte, también lo ha hecho ayer. O sea, recién se están trasladando. Igual el de Economía también me acuerdo, Pedro Frank con el ministro anterior. Igualito también está el ministro de Relaciones Exteriores, que ayer lo ha hecho con el doctor Alan Wagner. O sea, recién las transferencias se han dado en el marco de esta velocidad. Ahora, viene la otra cosa, Oscar, que hay que presumir. Una vez que expone el ministro, se debate el tema de gobierno, viene algo clave, Oscar. ¿Y cuál es clave? Que el ministro plantea la cuestión de confianza. Ese es el punto clave en este artículo, la cuestión de confianza. Esto es lo que el primer ministro Bellido Ugarte, tiene que maniobrar adecuadamente, es decir, bajar las aguas, porque si no le dan el voto en el sentido de la confianza, ese gabinete tiene que renunciar en pleno a través del primer ministro. Es decir, todos se van a su casa. Efectivamente, esa es la palabra. Renuncian.
Acá no hay que, por si acaso regreso, si el presidente no quiere, yo regreso. No, no, no. Es renuncia en pleno. O sea, el primer ministro renuncia y renuncian todos los ministros. Entonces, eso es lo más gravitante en este caso, mi querido Oscar. Sí. En ese sentido, el presidente de la República, don José Pedro Castillo Terrones, tendrá que nombrar un nuevo gabinete ministerial. Y ese nuevo gabinete ministerial tendrá que ir a buscar el voto de confianza nuevamente. ¿O no es así? Sí, te explico. Si el Congreso de la República no le da el voto de confianza al primer ministro Bellido Ugarte, renuncia el primer ministro inmediatamente y todos los ministros. Esa no habrá dado el voto de confianza, inmediatamente se envía al presidente de la República para que tome conocimiento y realice el cambio respectivo. O sea, un nuevo primer ministro, pues, Oscar. Un nuevo primer ministro. Acompañado de nuevos ministros. Acompañado de nuevos ministros. Ahora, ha habido en la práctica también que algunos ministros han asumido otra cartera también, ¿no? Ya no la misma cartera, han asumido otra cartera. Pero casi siempre se dan de que cae el primer ministro y asumen todos los nuevos ministros. Pero ahora viene otro problema, pues, Oscar. Si asume un nuevo ministro, el primer ministro no va a venir con la cartilla del ministro que se ha ido, ¿no? Tiene que reconstituir, tiene que manejar nuevamente el proceso. Una agenda propia. Así es, que de repente le va a demorar otros 10 o 15 días. Por lo tanto, Oscar, aquí lo que estamos viendo es que estamos sobre encima de una pandemia, estamos sobre medidas económicas graves, estamos sobre el índice laboral que ha bajado terriblemente, estamos sobre la recesión económica. Esto no quiere decir que debemos apoyar a como dé lugar al señor Bellido Ugarte, sino que ponte a pensar que vamos a tener inmovilización económica, política, sobre todo de gestión, más o menos 2 meses, si es que no le brindan el apoyo en la cuestión de confianza. Lo digo como figura económica, social, política, pero si la cuestión del Congreso, ya prácticamente los partidos políticos son los que defenderán su posición a través de su voto. Pero doctor, si el Perú... Doctor, sí, para que quede claro, el nuevo gabinete, en caso fuera no se le diera la confianza al gabinete Bellido Ugarte, el nuevo gabinete igual tiene que ir al Congreso a buscar el voto de confianza. Sí, igualito, el mismo procedimiento. Terrible, ¿ah? Por eso, Oscar, sería bueno también que se pueda manejar adecuadamente la variación en este artículo del Congreso, porque como un presidente que recién inicia, un presidente que recién inicia en una situación encrispada, él puede buscar incluso que su presidente de gabinete sea un radical inconforme con los otros minorías, cosa que no le dan el voto de confianza, y buscar dos censuras para efecto de que se quiebre el Congreso y llamar a unas elecciones nuevamente después de 4 meses. ¿Me comprendes? O sea, claro, eso también no es una figura asequible. ¿Por qué? Porque nos crea una inestabilidad tremenda. Porque tú sabes qué difícil es llamar a unas elecciones, otra vez una campaña electoral para reunir nuevos congresistas que se van a sentar después de 4 meses con una elección que dura por lo menos 1 mes y medio, 2 meses para saber los resultados generales, representa que vamos a tener una para de por lo menos en un año de crisis política. Y esa crisis política redundará en el manejo económico, el manejo social, el manejo laboral y todos los demás manejos de inversión, sobre todo. Oiga, porque el país, los ciudadanos, las familias más vulnerables, las más afectadas, definitivamente, frente a esta crisis política que se pudiera desatar. Sí, por eso hay que tomar siempre con mayor mesura y sensatez las decisiones. Se le ha ido el audio se le ha ido. El audio se le ha ido. El audio. No lo estamos escuchando, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí. Lo que pasa, que te digo, lo que no puede estar en juego es las decisiones del país. Las decisiones del país tienen que ser acomodadas y deben estar
correlacionadas a la situación que estamos viviendo. Necesitamos inversión. Los inversionistas tienen dos juegos, el juego político y el juego jurídico. Si los dos no arman correlación, los inversionistas no apuestan, no invierten y necesitamos mayor inversión. ¿Por qué? Porque las fuentes de trabajo están restringidas. Absolutamente, paralizado el país económicamente. Sí, sí, Estimado o sea, doctor, el tiempo ingrato ya me está obligando a terminar la entrevista. Primero quiero agradecerle porque usted nos ha ilustrado brillantemente. ¿Ah? Aquí hay hasta 3 escenarios de lo que usted nos ha planteado. La presentación del gabinete ministerial de Guido Bellido, en caso no se le dé el voto de confianza, un nuevo gabinete, y habrá un periodo de no sé de cuántos días más, pero es un periodo que el país va a estar paralizado y ese sí, nuevo gabinete tiene que ir a buscar nuevamente el voto de confianza. Y si le devuelven a denegar el voto de confianza, oiga, cierre el Congreso, nueva convocatoria para elecciones parlamentarias, es decir, lo que podría definitivamente llevar a una crisis política de envergadura. Y eso nadie quiere en el país, ¿ah? Eso nadie quiere sí. en el país. Sí, Oscar, hay que recordar que la crisis política la tenemos desde el 2018, ¿eh? Sí, 2018, cierto. con la caída de Pedro Pablo Kuczynski, porque ahí se rompió en primera instancia y luego asume el presidente Martín Vizcarra. Pero Martín Vizcarra también dura 18 meses, creo, y nuevamente cae y sube el señor Francisco Sagasti. O sea, hemos terminado en casi 3 años, Previamente Manuel Merino. que fue pues prácticamente un presidente de una noche, ¿no? Por decir entre comillas, porque respetuosamente no cumplió los requisitos que la sociedad lo tuvo que vacar, por decir. Entonces, esta situación política no es de ahora tampoco, Oscar. Ya viene suscitando desde hace varios años y necesitamos una tranquilidad, porque si no, el problema económico recién vamos a empezar a tomarlo después del 2022. Y no te olvides que el 2022 hay elecciones regionales y municipales, Oscar. A la vuelta Va de a la haber, esquina. va a haber otra bataola. Y si te pones a pensar, cae este gobierno a través de 2 consejos de ministros, en 4 meses, o sea, en enero, a más tardar febrero, tienen que llamar a otra elección general para llamar para elecciones para congresales, para poder suplir a los 130 que se están yendo. Y te Qué das bárbaro. cuenta que eso es en enero, febrero. Y luego va a haber en septiembre o en octubre las elecciones regionales y municipales. O sea, esa situación es bien crítica, Oscar. Hay que hacerle recordar a tus oyentes y televidentes que no podemos estar tras elección, porque mientras hay una elección, luego viene una instalación y todo eso demora. No es que un día para otro, no es que un 4x4 en vallas. Tú cuando ves correr en vallas, tú ves que está corriendo y el que se está adelante te está adelantando un poquito y le entregas la valla. Pero esta situación no es así. Esta situación todos están paralizados. Todo se paraliza, todo se queda ahí. Entonces, esa es la situación que nos vamos a ver en esta grave crisis que puede afectar si es que no le dan el voto mayoritario al Consejo de Ministros. Yo no estoy diciendo que el señor Bellido Ugarte tenga las credenciales o sea positivo su presencia. Lo que estoy diciendo es que estamos enfrascados en una cuestión política que nos está haciendo daño no solamente a la economía, sino a la crisis social en el Perú. Doctor Edwin Espinosa, de verdad muchísimas gracias por su participación. Un fuerte abrazo a la distancia y con el compromiso de volvernos a conectar para seguir, o sea, que nos siga ilustrando sobre esta tarea política, este cuadro político que está viviendo el país que realmente nos tiene a todos con los pelos de punta. Muchas gracias, mi estimado doctor Edwin Espinosa. Gracias, Oscar, y sobre todo tu medio de comunicación que sirve para orientar al ciudadano. El ciudadano a veces se encuentra desorientado porque necesita mayor información. Gracias, Oscar. Un abrazo.